Muchísimas gracias. De verdad, para mí es un placer estar con ustedes en el Instituto de Ciencia Política. Ustedes saben el cariño que nos une, cuántos años de lucha conjunta. Don Gabriel, muy emocionada de estar con ustedes y Carlos Augusto, que ha sido uno de los amigos genuinos en todos estos años. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros que el destino de Venezuela y de Colombia está inevitable, ineludiblemente unido? Y yo recuerdo hace ya, wow, con 15 años, pude estar en Colombia justo después que me habían atacado en el Parlamento y me permitieron hablar en el Congreso de Colombia. Y yo ya en la Cámara del Senado dije que no era posible pensar en la paz duradera para Colombia si no existía libertad en Venezuela. Y hoy les agrego, no es posible pensar en libertad para Venezuela si no contamos con cada uno de ustedes, hermanos colombianos. Estamos viviendo un momento único, han sido 25 años de un proceso de devastación total en términos de nuestras instituciones, de nuestra capacidad productiva, de nuestra infraestructura, sobre todo a nivel moral y a nivel de la separación de nuestras familias. Nadie como Colombia es testimonio, han sido testigos de esos testimonios y de esa realidad desgarradora. Sin embargo, aunque hace solo año y medio, para el mundo era muy difícil imaginar que Venezuela se levantara nuevamente, empezamos a construir un genuino movimiento social y cultural con raíces muy profundas. Un proceso muy particular, nos decían que era imposible, y fuimos de la periferia hacia el centro, de lo rural a lo urbano, de la Venezuela más humilde hacia los sectores de clase media, que fueron los más escépticos, por cierto. Y fuimos derribando esas barreras que durante más de 2 décadas el régimen había creado entre nuestra sociedad, enfrentándonos entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, los que estamos adentro y los que están afuera. La, la realidad es que no fue solo el hastío y el repudio del sistema actual lo que logró cohesionar y unir a los venezolanos. Es un genuino anhelo de vivir con dignidad, con respeto, con autonomía, cada quien teniendo las riendas de su destino en sus manos, pudiendo a través de un trabajo productivo y gratificante ser dueño de su vida y poder proveer a su familia. Y un anhelo central que tenemos todos, y es tener a nuestros hijos de regreso en casa, poder unificar a nuestras familias. Por eso muchas veces yo he dicho, y afuera no se entendía mucho, que mucho más que una lucha electoral, que es lo que se puede ver en la superficie, si vemos más abajo nos damos cuenta que esto es una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida, una lucha espiritual por el bien. Y esto es muy poderoso. Y esto es lo que nos fue uniendo uno por uno a los venezolanos y reconstruyendo redes de confianza entre nosotros. Por eso yo les digo, este proceso que se ha iniciado es un proceso que no tiene vuelta atrás. Sin duda, la reacción del régimen ha sido brutal frente a la derrota apabullante del 28 de julio, lo cual tampoco necesariamente tiene que sorprendernos, porque su naturaleza es criminal. Pero es que la realidad es que en primer lugar muy poca gente, o yo creo que casi nadie se imaginaba un resultado como que el vivimos el 28. La cantidad de gente que fue a votar, la forma como los venezolanos votamos a favor del cambio, pero además lo que logramos hacer las 24 horas a partir del inicio, yo diría las 48 horas a partir del inicio del proceso electoral, que incluye el 29 de julio. Realmente yo me siento profundamente orgullosa de ser parte de estas generaciones de venezolanos, de este movimiento. Enfrentamos todos los obstáculos, ustedes lo saben, fue un proceso brutalmente injusto, complejo, peligroso, abusivo,
Hicimos una campaña donde yo no tuve una sola entrevista en televisión nacional o en radio nacional. Es decir, demostramos que se puede ganar una campaña sin medios. Fue una campaña sin plata. No se le pagó a nadie. Fue una campaña sin grandes asesores. Todo fue orgánico, genuino. No teníamos volantes ni posters. La gente escribía sus lemas, lo que les salía del alma. Al final hicimos campaña y no podíamos probablemente llegar a las ciudades donde íbamos porque nos cerraban las carreteras. No nos podíamos quedar en hoteles porque cerraban los hoteles. No podíamos comprar una empanada en la carretera porque cerraban al local. Y aún así se fue convirtiendo en una épica colectiva. Y el 28 de julio vimos una sociedad unida como nunca antes. No hubiéramos podido lograr lo que hicimos si no hubiéramos tenido la cooperación de los efectivos militares del Plan República, que contribuyeron a que pudiéramos recoger nuestras actas. No hubiéramos podido hacer lo que hicimos si no hubiéramos tenido la cooperación de muchos empleados del Consejo Nacional Electoral que desobedecieron instrucciones de que nos sacaran los testigos o que no nos permitieran estar durante los escrutinios. No hubiéramos podido hacer lo que hicimos si las comunidades no hubieran reaccionado a través de 69.000 comanditos donde se organizaron ciudadanos para defender cada centro de votación. Nosotros no dimos ni comida, ni agua, ni café. Todo, absolutamente todo, fue provisto por las propias comunidades, incluso en las zonas más humildes que ustedes saben lo que están viviendo los venezolanos. Y al final ganamos en los 24 estados, en municipios donde teníamos 25 años que solo el chavismo arrasaba. No hay un solo sector demográfico donde no hayamos logrado una victoria contundente, porque al final el país se unió no solamente en el rechazo del régimen, sino alrededor de valores. Y esto es muy poderoso. Por eso, en este momento Maduro está haciendo todo para impedir que la soberanía popular y la verdad prevalezca, pero esto es un proceso que no tiene vuelta atrás, porque va mucho más allá que el cambio de un régimen. Es un proceso de reencuentro de la sociedad y de replantear una relación Estado-ciudadano. Hay cosas que no quiero dejar de mencionar. Me impresionaba mucho en momentos de la campaña cuando en lugares donde la gente iba y a veces caminaba 4 o 5 horas a pie bajo el sol, bajo la lluvia para llegar, porque no había transporte público, porque cortaban el suministro de gasolina. Y yo les decía, no venimos a ofrecerles nada, no venimos a ofrecer regalos y bonos, sino lo único que nosotros ofrecemos es trabajo, trabajo y más trabajo. Nosotros lo que le aseguramos es que nunca más una mujer venezolana va a bajar la cabeza con una bolsa de comida, de que un empleado público va a surgir sobre la base de sus méritos, su esfuerzo, y nunca porque tiene un contacto con algún conocido en el gobierno. ¿Cómo la gente reaccionaba con orgullo? Yo creo que Venezuela está viviendo el cierre de un ciclo político, el fin de un cierre político y el inicio de una nueva era. Eso no significa que no tengamos enormes amenazas en estos meses por venir. Es decir, para mí este proceso es inevitable, pero lograr concretarlo implica una etapa de enormes riesgos, en la cual, además de Venezuela, los que van a estar más directamente afectados, sin duda, son los colombianos. Porque si Maduro se empeña en alargar esta agonía por la fuerza, que es lo que le queda, rodeado del alto mando militar y usando la represión y la mentira, la persecución más brutal a la que hemos estado sometidos, podemos ver cómo en Venezuela 3 fuerzas se mezclan de una forma muy peligrosa. Una es la indignación por el robo, la pretensión de robar la soberanía popular. La segunda es la rabia y el dolor por la represión. Y la tercera, el deterioro en las condiciones económicas y la caída del consumo que ya se está sintiendo en estos días, solo en estas 4 semanas después de la elección. Y yo veo un cuarto trimestre terrible desde el punto de vista económico en nuestro país. Entonces las consecuencias de eso son una estampida de venezolanos que huyen
fuera, y ya vemos cómo los niveles de migración están creciendo cada día que pasa, ya hoy se sienten, o un nivel de conflictividad interno muy, muy alto. Cualquiera de los dos escenarios son tremendos, muy, muy dañinos. Entonces, al final, lo que tenemos que lograr es que toda esta fuerza que se ha acumulado, el haber logrado evidenciar la derrota de un sistema, de que el chavismo perdió toda su base social y como movimiento social se descalabró, eh, y está obviamente aislado y se aísla cada día más con su represión, pues crear las condiciones y los incentivos para que entiendan que su mejor opción es una negociación para la transición. Es la mejor opción para todos. Y eso yo creo que sí es algo que no había ocurrido antes. Por primera vez, los intereses de todos, absolutamente todos los stakeholders están alineados con una transición ordenada. En primer lugar, obviamente los venezolanos, los que estamos adentro, los que están afuera. En segundo lugar, los sectores productivos, sociales, culturales del país. Desde luego, los vecinos, como ustedes, los acreedores, los inversionistas, los actores del sector energético y otros, pero incluso el propio régimen, empezando por Maduro. Porque en mi criterio, su posición de negociación se va a deteriorar cada día que pasa. De modo que hoy Colombia juega un papel importantísimo, su gobierno también, y yo creo que ustedes son voces fundamentales para, para incidir en toda la población, para insistir en la importancia que esta oportunidad tiene, no solo para Venezuela, sino también para ustedes, en la urgencia del momento que vivimos, y en asegurarnos que el gobierno colombiano actúa conforme a los mejores intereses de Colombia, que son también los de Venezuela. Así que termino dándoles las gracias como venezolana, porque ustedes han estado muy cerca en todo este proceso, han recibido a más de 3 millones de compatriotas que se han integrado a la sociedad, que producen, pero que nosotros los queremos de vuelta, les advierto. Así que hoy más que nunca es importante elevar nuestras voces y entender que nunca como hoy hemos tenido una oportunidad para lograr una transición a la democracia que logre impedir una enorme tragedia humana para Venezuela y la región. Lo que hicimos fue maravilloso. El pueblo de Venezuela hoy está así, golpeado y bajo un ambiente de mucho terror, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero decidido a luchar y llegar hasta el final. Así que muchas gracias.